48 horas de las PASO, digo, vamos a hablar bastantes días más sobre cómo quedó armado el tablero político, digo, después de la sorprendente y abultada victoria en las PASO de Alberto Fernández, sorprendente, lo charlamos, lo analizamos, los 15 puntos que nadie imaginaba que podían darse en la elección de las precandidaturas presidenciales. Bueno, hay una reconfiguración del tablero político y hay también un posicionarse de cara a lo que se viene, qué va a pasar en diputados, qué va a pasar en el Senado, el rol de Sergio Massa. Todavía no se habla de él porque falta mucho, digo, repito el dato, 75 días para que volvamos a votar, pero ¿cuál será el gobierno eventual de Alberto Fernández? Bueno, muchos de los temas que en estas horas empiezan a ser motivo de los análisis, de las reflexiones y del pensamiento también político por estas horas. Y hablando de análisis y de pensamiento político, vamos a charlar con Gretel Ledo. Gretel, bienvenida, buen día. ¿Y te sorprendió este 15% y este 18% en la provincia o más o menos lo calculabas? Bueno, buen día, Fernando, Pablo. Bueno, la verdad que ha sido una sorpresa importante para analistas, consultores, el oficialismo y también la propia oposición, porque la verdad que se esperaba un triunfo holgado, pero no a esta escalada, llegar a una diferencia de más de 15 puntos a nivel nación, y la verdad que el escenario en provincia de Buenos Aires dejó muy bien posicionado a Kicillof. Y también, bueno, hay otras jurisdicciones que también han sido sorpresas y ha sacado un muy buen porcentual. Por ejemplo, el caso de Córdoba, más allá de que Juntos por el Cambio haya obtenido la diferencia, Frente de Todos sacó un muy buen porcentual, arriba de 30 puntos. El escenario que se abre es bastante prometedor. Yo creo que ya con este porcentual, donde estamos hablando de arriba de 11 millones y medio de ciudadanos que realmente le han dicho basta a este modelo, le han dicho basta a esta gestión, habla, si se quiere, digamos, de una especie de anticipación cantada de lo que va a suceder en octubre. Si queremos analizar si hay una vuelta, un revés, digamos, de esta probabilidad, lo veo bastante complejo. No solamente, no quiero anclarme simplemente en los números, sino analizar hacia dónde está recluido y acuartelado el gobierno. Si uno un poco hace una recorrida del discurso de Mauricio Macri, no solamente no hay una especie de mea culpa, sino lo que es todavía más gravoso es la ausencia de lectura respecto a lo que dijo la ciudadanía, porque endilgar la responsabilidad al kirchnerismo, porque aparte literalmente hablaba de kirchnerismo, ni siquiera avisoró de que estamos hablando de cantidad de fuerzas políticas, 18 próximamente, que están integrando el Frente de Todos, y se ha logrado la unidad del peronismo desde el otro lado. Entonces, en este sentido, simplemente reducirlo a lo que es el kirchnerismo me parece, si se quiere, algunos lo dicen hasta medio peyorativo, si se quiere, ¿me explico? Porque está reduciendo simplemente al kirchnerismo cuando el Frente de Todos logró un buen armado y una buena unidad del PJ, con un trabajo importante de acuerdo en el interior del país. Queda claro, Gretel, ¿cómo estás, Pablo? Perdóname la interrupción. Sí. Está buena la aclaración que haces desde el punto de vista de la precisión del dato político, porque él habla, Mauricio Macri, el presidente del kirchnerismo, y bien señalás vos que son 18 partidos que integran. Digo, acá hay una conjunción de identidades políticas y de tradiciones, inclusive bastante distintas, que han entendido el momento político de la Argentina. Digo, Sergio Massa hace ya tiempo que no revestía dentro del Partido Justicialista. Tenés una alianza que integran, por ejemplo, comunistas, socialistas, intransigentes, gente que viene del campo social, obviamente kirchneristas que están dentro del peronismo, peronistas puros y tradicionales. Digamos, es mucho más amplio de lo que se presenta como solamente el kirchnerismo. Así que está buena la precisión, que es un elemento, permitime el elogio, que no abunda demasiado ni en los analistas ni tampoco en los políticos. No, pero aparte está claro que esto ya no estamos hablando del kirchnerismo, ya se acabó, digamos, ese reducto de que es un pequeño grupo el que está, digamos, digitando, digamos, una visión de hacia dónde queremos ir, sino que se ha gestado, y en esto quiero resaltar la estrategia de la expresidenta, cómo ha trabajado muy bien la articulación del interior del país. Y me gusta resaltar mucho la noción digamos, de regionalismo que está, digamos, levantando Alberto Fernández, cuando dice, en su discurso dice, bueno, se trata de 24 provincias y un presidente, ¿no? Se habla de la importancia del interior del país, de que hay que pacificar los espíritus de una nueva Argentina, y se trata de recuperar la felicidad que perdieron los argentinos, ¿no? Entonces, cuando se habla de este armado a nivel interior del país, fíjense, por ejemplo, Patagonia,
se ha perdido una ilusión también que tenía el gobierno sobre Neuquén. En la región de lo que es el norte se perdió Jujuy, que estaba en cabeza de Gerardo Morales, Corrientes con Gustavo Valdés. En la zona centro tenían expectativas sobre Mendoza, y realmente ha hecho muy buena elección también en Córdoba. En este sentido, si algunos analistas también estaban hablando de que las elecciones a nivel interior del país no hacían un correlato directo con lo que iba a pasar a nivel nación, indudablemente los pronósticos han fallado porque el tejido y el armado del interior ha coadyuvado a esa holgada diferencia, si se quiere, para las presidenciales. Gretel, sí, te quiero preguntar, yo sé que es bastante subjetiva la pregunta, pero ¿vos creés que otra hubiese sido la suerte de Vidal si hubiesen desdoblado y otra hubiese sido la suerte de Cambiemos si el famoso plan B con el que tanto se insistió allá por fin del año pasado o comienzos de este año para que Vidal encabece la fórmula, hubiese sido otra la suerte de Cambiemos? A ver, respecto a la primera pregunta de desdoblar las elecciones, respecto a Provincia de Buenos Aires, creo que sí, que María Eugenia Vidal hubiese hecho una elección diferente. Y indudablemente ella arrastró con una especie de, es un poco decirlo, pero de una especie de mortandad política. Me quiero referir a cómo quedó herido respecto a la legitimidad este gobierno en cabeza del presidente de la Nación. No creo el escenario número 2 que estás mencionando, la posibilidad de que ella haya sido la candidata, lo veo totalmente lejano. ¿Por qué? Por la personalidad de Mauricio Macri. Su personalidad es que de ninguna manera iba a dar un paso al costado, logrando que se candidatee María Eugenia Vidal, porque hubiese implicado ya una especie de erosión hacia su figura en sí, porque hubiese dado un paso al costado. En la lógica de Argentina, generalmente una presidencia renueva. En la lógica de Argentina, un presidente continúa. En la lógica de Argentina existe un voto de confianza de 4 años más, porque dicen toda la ciudadanía, bueno, con 4 años se le da el changüí de 4 años más para continuar, para profundizar, para cambiar. Esto lo que ha sucedido ha sido inusitado, donde realmente ya la ciudadanía está esperando, incluso hasta parte de la oposición, medios de comunicación han hablado de un adelanto de elecciones. Esto no va a suceder. Alberto Fernández dijo que era el primero en querer apoyar la idea de que se continúe y que haya un mandato que llegue a feliz término, si se quiere, ¿no? Por una cuestión de tranquilizar y llegar a la paz social. Pero haber desdoblado las elecciones en Provincia de Buenos Aires, creo que el escenario hubiese sido diferente. Acá Kicillof obviamente tiene una figura medular, ha despertado, y con toda la cantidad de recorrido que ha hecho por la Provincia de Buenos Aires, la empatía y el trabajo y su personalidad, su capacidad, es acreedor y protagonista de esta elección. Pero lo cierto es que él le jugó muy bien a favor este escenario donde hay un Alberto Fernández que está encabezando otra gestión y otro modelo del país, entonces ha arrastrado positivamente ese caudal electoral en Provincia de Buenos Aires. Diferente es el escenario de María Eugenia Vidal, donde toda la negatividad de lo que pesó sobre esta gestión recayó en los hombros de María Eugenia Vidal. Fíjense las caras, si uno hace, por ejemplo, un análisis de los símbolos, de la gestualidad, que es importante verlo, las caras de María Eugenia Vidal, cómo él de alguna manera trata de resaltar y dice ha sido la mejor gobernadora en las últimas décadas, y apenas se levantaba el trabajo de Larreta, tuvo que modificar ese discurso con el resultado ¿no? Porque el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un mundo aparte y bueno, es bastante complejo quizás todavía para el peronismo llegar, a desembarcar en la capital federal por lo que es el perfil del electorado. Pero con este resultado Lames ha obtenido un porcentual que también ha despertado mucho interés, ha sacado una muy buena elección. ¿Pero por qué Lames sacó esa elección? Insistimos, por Alberto Fernández. O sea, creo que ahí llovió positivamente la visión. La gente lo que hizo fue votar en función de el aspecto nacional y el tema del posicionamiento económico, que es lo que está pasando en la economía real. Ahora, Gretel, ¿va a ser Alberto al gobierno, Cristina al poder, o va a gobernar Alberto? ¿Qué decís vos? No, va a gobernar Alberto, eso es sin duda, él es el protagonista de cómo logró acercar las diferentes posturas, las diferentes posiciones. Hay muchos liderazgos incluidos dentro de este espacio político, y creo que la alternativa justamente y lo rico es el consenso con la pluralidad, ¿no? Eso es lo que han gestado. Este modelo de unidad donde se han puesto ciertas leitmotiv por encima de las particularidades, ¿no? Cuando se habla de arreglar justamente los problemas que otros generaron, recuperar esto de la felicidad, terminar con este tiempo,
bueno, y una parte que dijo Alberto Fernández, dijo, nosotros somos el cambio y no ellos, ¿no? Creo que en este sentido, Cristina Fernández de Kirchner obviamente va a tener un protagonismo muy importante, pero sin duda el que va a estar articulando todo desde la nueva posición que va a tomar Argentina respecto al Fondo Monetario Internacional, la visión que tenemos a nivel internacional, va a ser Alberto Fernández, indudablemente. Gretel, habrá que con el tiempo, cuando bajen un poco las aguas de estos días agitados, analizar qué pasó con algunos mitos que da la sensación, desde mi mirada, que se han caído por estas horas. Por un lado, se hablaba tanto, casi como un lugar común, indiscutible, que Cristina Fernández no sabía construir política, no sabía hacer armados. Bueno, evidentemente haber elegido un candidato con este número en las PASO casi que demuestra que esa afirmación no era tan correcta. Por otro lado, se decía Marcos Peña es una máquina de ganar elecciones, que todo lo que arma termina resultando ganador, y esto evidentemente, al menos por ahora, lo desmiente. Otro capítulo son las encuestas. Digo, habrá que pensar también, Gretel, desde el lugar del análisis, si vos ahí con tu laburo lo haces, si tenemos que darle tanta preponderancia a los números, digamos, si tenemos que, no digo desdeñarlos, no usarlos, pero que ocupen un lugar tan central, y no darle más espacio a la inquietud, a la indagación, a ver realmente qué pasa en la sociedad, que a veces un número no te lo termina de explicar. Sí, bueno, a ver, yo creo que acá ponderó por encima de todas las situaciones la circunstancia que está atravesando la familia argentina. Yo en todas mis intervenciones lo vengo diciendo en la televisión, soy una de las primeras que estoy resaltando justamente la ausencia de consonancia respecto a la expectativa que depositó el gobierno con el plano internacional y cómo esto trae aparejado un beneficio directo, palpable y material en la economía doméstica de cada una de las familias argentinas. Este escenario donde, fíjense que ayer se lanzaron una batería de medidas, desde renegociar, hacer un refuerzo en el plan compras en cuotas, renegociar con las petroleras para que no exista traslado de precio de dólares hacia los precios internos, el tema de subir al mínimo no imponible, una nueva línea de préstamos para las pymes. Digamos, esto no es suficiente como para reactivar, pero el problema acá de fondo es el tema de la inflación, cómo nosotros estamos apegados a la inflación, cómo realmente están aumentando. En el día de ayer de unas negro, o sea, estamos hablando que el dólar trepó en el ICBC, llegó a 66, digamos, el dólar, ¿no? Y estamos hablando también de la fuerte suba de tasa de la LIC, que de alguna manera pulverizó a todo el sector privado, el sector productivo, para poder llegar, digamos, a invertir en Argentina. Entonces, en este escenario donde tenemos el cepo, si se quiere, que gira en torno a no comprometer la meta de déficit cero que el gobierno acordó con el FMI, ¿cuánto es el margen de gobierno, de gobernabilidad que tiene para mantener la soberanía política y la independencia económica? Porque es el punto, no tenemos independencia económica, no tenemos la herramienta, digamos, en materia de tipo de cambio, hace que el gobierno esté amordazado de a pies y manos, porque no se sienta a renegociar y hablar con, digamos, el protagonista de todo este escenario. Me explico, que estamos hablando de, digamos, los empréstitos que hemos tomado y los compromisos que hemos tomado a nivel internacional. Entonces es muy difícil manejar este nivel de crisis. Por eso se logra justamente esta ausencia de cohesión social, y la ciudadanía votó en consonancia con el aquí y ahora. O sea, más allá de que el presidente esté hablando de una perspectiva de inserción internacional, que mucho, bueno, en mi caso me parece muy bien, es loable lo que está haciendo, el problema es que eso no tiene una medida directa de repercusión concreta con el día a día de la clase media, de los sectores más vulnerables, de cómo ha escalado el nivel de pobreza, el nivel de indigencia, el tema del desempleo. Entonces, esas cifras de acá a octubre, la pregunta es, ¿se pueden mejorar, se pueden revertir cuando no se ataca el meollo de la cuestión? Porque, a ver, lo peor de todo esto es el tema de la soberbia intelectual o el ostracismo necio, donde el gobierno insiste con que este es el rumbo. Digamos, si este es el rumbo, ¿cómo se morigera el malestar? Porque acá hay un malestar social, hay un malestar. Lo que nosotros anhelamos, obviamente, es que de aquí ahora a las elecciones que tenemos muy poco, se lleguen a mantener estos niveles, digamos, de coherencia, digamos, de solidaridad, si se quiere, de coinonía y convivencia pacífica, ¿no? Pero es bastante complejo el escenario para revertir esta tendencia, no por las cifras, sino por dónde está parado el gobierno y cuál es la visión que tiene, una visión bastante cerrada. De hecho no hizo ningún tipo de cambios en el gabinete, siguen estando al frente de estas medidas, las personas que están, que todos son de público conocimiento quiénes son. Entonces esa ausencia, digamos, de mea culpa, de revertir la cuestión,
de realmente dar un cambio y un viraje importante del rumbo y del sendero que está tomando Argentina, hace que sea difícil revertir este resultado electoral. No más allá de los números, esto va más allá. Si no pasa por la mentalidad del presidente, pasa por la gente que lo acompaña, pasa por realmente la ausencia, digamos, de credibilidad que hoy vemos de parte de la ciudadanía, la ausencia justamente de legitimidad gestada y basada en una falta de claridad de cambiar el sendero que está trazado para Argentina. Ellos reivindican este sendero, ese es el gran problema que tiene este gobierno. Gretel, muchísimas gracias, que tengas una buena semana, nos contactamos con vos en los próximos días. Un abrazo grande. Gracias. Gretel Ledo, analista política, analista económica.